Bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio. Seguimos estudiando las ecuaciones diferenciales. En el primer video veíamos la definición de una ecuación diferencial y en el segundo video hablábamos de la clasificación de las ecuaciones diferenciales y decíamos que estas ecuaciones diferenciales se clasifican según el orden, según el tipo, el orden y la linealidad. En este video vamos a hacer algunos ejemplos donde podamos reconocer cuándo una ecuación diferencial es lineal o no. Iniciemos. Primero recordemos las características de una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial lineal, vamos a señalarlo por acá, eh, tiene esta estructura, tiene esta forma. Esta es la forma de una ecuación diferencial lineal. Y debe cumplir básicamente, debe cumplir para que sea lineal, debe cumplir lo siguiente, que los coeficientes de cada una de estas derivadas debe de estar en función de x. Esta es la variable, en forma general debe estar en función de la variable independiente. La variable independiente aquí es x. Este coeficiente está en función de la variable independiente, a su n de x. Todos estos coeficientes están en función de la variable independiente. También la función g de x está en función de la variable independiente. Hay que notar que estos coeficientes pueden ser constantes, números. Bien, cuando una de estas derivadas no aparece, se supone, se sobreentiende que el coeficiente que acompaña es cero. Además de esto, entonces mire que todos, ya hemos dicho esto, están en función de la variable independiente. Esa es una condición. La otra condición es que todas las derivadas de y de x y deben de tener exponente 1, deben estar elevado a la 1. Si esta y está elevado a la 2, pues ya entonces no es lineal. Entonces esas son las dos propiedades o condiciones que cumple una ecuación diferencial para que sea lineal en y. Recuerde que una ecuación diferencial puede ser lineal en otra variable, v, y entonces tendrá una estructura pues similar a esta, ¿no? Ejemplo. En este ejemplo, me pide clasifique la siguiente ecuación diferencial según el tipo, el orden y la linealidad. Y me dan esta ecuación. Entonces, según el tipo, usted puede decir, hombre, este es según el tipo. Observe que la variable y es la variable dependiente y se está derivando respecto a uno y solo una variable independiente. Es decir, según el tipo, usted puede decir que esta es una ecuación diferencial ordinaria. Se está derivando respecto a uno y solo una variable independiente. Ahora, por otro lado, según el orden, observe que según el orden, la derivada más alta en esta ecuación diferencial es de orden 3, esta que está aquí. Entonces, esta es una ecuación diferencial de orden 3, de tercer orden. Según la linealidad, observe lo siguiente. Y y su derivada, primera derivada y tercera derivada, tienen exponente 1, o sea que cumple esa propiedad. Sin embargo, no cumple la propiedad que dice que los coeficientes deben de estar en función de la variable independiente x. Observe que este sería como un a sub 3, debe estar en función de la variable independiente y no lo cumple. Entonces, por esa condición no es lineal en y, esa ecuación diferencial. No es lineal en y, no es lineal en y porque el coeficiente a sub 3 debe ser aquí, no a sub 2, sino a sub 3 de x. Y digo a sub 3 porque este es de tercer orden. Si hubiese sido de segundo orden, sí. El coeficiente a sub 3 no está en función de la variable x. Bien, vamos a mirar acá este ejemplo. Diga si la siguiente ecuación es lineal o no, justifique su respuesta. Pero antes de la pregunta, vamos a recordar que una ecuación diferencial de primer orden, una ecuación diferencial de primer orden lineal, vamos a decirlo así, en y tiene esta forma que está aquí. Debe tener esta forma. Entonces, ahora sí me van a dar la ecuación. Entonces, miren, me dan esta ecuación.
Diga si esta ecuación es lineal o no. Bueno, recordamos un poco también que esta es una ecuación ordinaria porque contiene la derivada respecto a una. Además, es de primer orden porque la derivada más alta es derivada de y respecto a x. Pero bueno, me están preguntando si es lineal o no. Si yo comparo esta ecuación con esta que tengo aquí, que es lineal de primer orden, estaría eh, impulsado a decir que no es lineal porque observe que el término que está acá en este miembro de la ecuación es g de x. Yo la voy a comparar con esta, g de x. Y resulta que aquí tengo 2xy más 5x. Uno podría decir, hombre, como este término que está aquí está en función de y también, no es lineal. Pero observe lo siguiente, que yo puedo reescribir esa, si es lineal. ¿Por qué? Porque yo puedo reescribir esta ecuación. Mire que este término lo pasé al otro miembro de la ecuación restándolo, menos 2xy. Pero observe que aquí hay un factor que es común, en este caso es y. Si yo saco ese factor común y, entonces tengo 2 menos 2x igual y. Y mire que escrita de esta forma tiene esta estructura. Vamos a identificar cada uno de los elementos que tiene. Vamos a decir entonces que hay un g de x. Sí, hay un g de x. Este g de x lo podemos ver aquí, 5x. Y él está en función de x, ¿vale? Pero también podemos identificar unos coeficientes. A sub 1 de x, lo observamos aquí, es x a la 2. Vamos a ver quién sería a sub 0. A sub 0 debe ser 2 menos 2x. 2 menos 2x. Mire que están en función de x. Bien. Pero por otro lado, podemos decir también que y está y sus derivadas tienen exponente 1. Por lo tanto, es una ecuación diferencial lineal en la variable y. Vamos con otro ejemplo. A ver, acá. Diga si la siguiente ecuación es lineal en U o en V. Justifique su respuesta. Bueno, vamos a recordar otra vez esto. Esto es lo mismo. Una ecuación de primer orden lineal. Ojo aquí, lineal. Aquí faltó lineal. Debe tener esta forma. Este va a ser el modelito que vamos a utilizar para una ecuación lineal de primer orden. Bien. Observe, me dan esta expresión y me dicen, me piden si es lineal en U o en V. Bueno, el primer análisis que podemos hacer es que no es lineal en V porque tiene este término, Euler a la V. Y Euler a la V está claro que no es lineal. Entonces descartamos esa linealidad. No es lineal en V. Observe que, vamos a escribir por acá, no es lineal en V. Entonces debe ser lineal, la opción que queda es que sea lineal en U. Para que sea lineal en U debe de aparecer derivada de U respecto a V, respecto a V. Entonces, para que sea lineal en U. Es decir, que V, esta V que está aquí, va a ser la variable independiente y U va a ser la variable dependiente. Entonces, para buscar una estructura como esta que tenemos aquí, entonces lo que hacemos es, yo puedo dividir entre dv. Vamos a considerar eso como un diferencial. Si lo considero como un diferencial, entonces escribo aquí dv. Vamos a verlo como un diferencial. Acá también escribimos dv. Y notará que eso se puede simplificar. dv. Y acá también vamos a escribir dv. Y bueno, vamos a escribir aquí también dv. Entonces, mire lo que sucede. Se pueden simplificar estos términos. Te lo puedes simplificar este término con este término con este y así sucesivamente. ¿Qué nos queda entonces? Si divides, te va a quedar esto. Se cancelan este término, se cancela con este y así sucesivamente nos va a quedar v de u de v, v por u. Mire que queda v por u. Del otro lado de la expresión va a quedar Euler a la V por U, Euler a la V por U. Y aquí se cancela este término con este y queda una V más 3. Bien, todavía no tiene esta forma. Mire, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a pasar este término, lo vamos a pasar al otro lado, ya lo pasamos acá. Entonces, después de esto, observamos que aquí está una U, que es un factor común, y podemos sacar un factor común aquí, U.
Y entonces, mire que ya esta tiene esta forma que está aquí, es decir, que yo esta ecuación se podría escribir así como un A sub 1 en función de V, de U, de V, más aquí hay un A sub 0 en función de V, U, igual a una G, pero que está en función de V. Y entonces ya tiene esta estructura, por lo tanto es lineal. Esta es una ecuación diferencial lineal. Bien, entonces, entonces ya vemos estas tres características. Esta G de V es B más 3, A sub 1 de V, tenemos también A sub 0, aquí lo tenemos, y entonces es una están en función de V. Y lo otro es que las derivadas, bueno, ya aquí lo escribí aquí, las derivadas, estas derivadas, vamos a borrar esto por acá, estas derivadas, borremos todo esto. Estas derivadas u y de u de v tienen exponente 1 y por lo tanto podemos decir que es lineal. Bien, entonces conclusión. Para saber si una ecuación diferencial es lineal, debe de cumplir dos características. Si es lineal en y, entonces debe ocurrir que y y sus derivadas deben de tener exponente 1 y además de esto, los coeficientes de cada una de las derivadas debe de estar en función de la variable